Bienvenidos a Cuidado con el mito, un podcast de la Fundación Santa María la Real. Hola Zoa. Hola Susana. Mira, hoy me gustaría preguntarte por una de estas figuras históricas vuelta en el mito y el escándalo. La de un rey cruel y caprichoso obsesionado con conseguir un hijo varón y además una obsesión que, según la imagen más extendida de él, lo llevó a deshacerse de todas sus mujeres, incluso a romper con Roma. Como a veces la realidad es bastante más compleja, hoy en Cuidado con el mito hablamos de Enrique VIII. Zoa, ¿quién fue realmente Enrique VIII? Pues allá vamos. Enrique VIII es un monarca de inicios del Renacimiento. Es una persona que tiene una gran educación, una cultura importante, una persona que sabía hablar varios idiomas, que sabía hablar latín, francés, español, es decir, alguien que estaba preparado para ser un personaje importante en su tiempo, en su corte, aunque no era el heredero previsto. El heredero previsto era su hermano mayor, Arturo. Era muy deportista, se sabe que jugaba a diversos deportes, le gustaba mucho jugar a los dados, al tenis, o algo que era el antecesor del tenis actual. Era músico, escribía poesía, en fin, bueno, era una persona que tenía una cierta cultura y una formación que le alejan un poco a esa imagen de bestia, vamos a decir, ¿no? De persona muy poco cultivada. Es verdad que se casó 6 veces, lo cual no es poco, y probablemente es uno de los monarcas que ejercieron el poder de una forma más absoluta en Inglaterra, ¿no? Hizo otras cosas en su reinado, aparte de romper con Roma, que efectivamente lo hizo, y aparte de casarse muchas veces y de matar a alguna de sus mujeres o de ajusticiar a alguna de sus mujeres. Luego hablaremos un poco de eso. Pero también, bueno, pues promulgó diversas leyes importantes, la unión entre Inglaterra y Gales, se encargó de la restauración de algunos edificios importantes, por ejemplo el Palacio de Westminster. Quiero decir que era alguien que tenía un carácter más humanista y más formado, más culto y un poco distinto a esa personalidad que se nos ha transmitido con posterioridad, sin que muchos de esos datos dejen de ser ciertos. Claro, es que cuando pensamos en Enrique VIII, todo el mundo le viene a la memoria el haberse casado, como bien has dicho, 6 veces y además matar a sus mujeres por causas bastante frívolas. ¿Hasta qué punto todo esto es cierto? A ver, se casó 6 veces, pero tampoco es una cosa tan extraordinaria. Muchos reyes y personajes de la alta nobleza en la antigüedad se casaban muchas veces, sobre todo porque quedaban viudos con bastante frecuencia. Sus mujeres morían, como sabemos, en muchas ocasiones producto de los partos, etc. Por ejemplo, Felipe II se casó 4 veces, Fernando VII se casó 4 veces y hay otros personajes importantes de la nobleza que se casaron 5. Es decir, que 6 matrimonios, teniendo en cuenta que una de sus mujeres le sobrevivió y que otras 2 fueron ajusticiadas, pues bueno, casi podríamos decir que está en la media. Es verdad, 6 es un número muy abultado, pero bueno, son condiciones un poco particulares. Los matrimonios en aquella época eran arreglos políticos, eran acuerdos de la diplomacia internacional y estaban orientados generalmente a sellar pactos y alianzas políticas y también a garantizar tener herederos, lógicamente, garantizar esa descendencia. A Enrique VIII esto no se le lograba, lo de la descendencia, y por eso, bueno, pues de alguna manera explica esa búsqueda de tener hijos con diferentes mujeres, porque ninguna le daba los hijos que él quería. Los hijos varones. Hijos varones, claro, finalmente tuvo que sucederle una hija, porque no había hijos varones, pero el principal objetivo, por supuesto, eran hijos varones. Y también en su época él decapitó a muchas otras personas, no solamente a 2 de sus mujeres, dejémoslo claro, que no a todas, a 2, lo cual no le quita importancia, pero no son las 6. Hay muchos otros decapitados de la época, personajes, amigos, consejeros, nobles, religiosos, es decir, que era un método de castigo, vamos a decir, bastante normal en su tiempo. Y bueno, la señora guillotina estuvo funcionando a pleno rendimiento 2 siglos y pico después, en la Revolución Francesa. Es decir, que estamos hablando de algo que hay que ponerlo en su contexto. No probablemente era más cruel o más salvaje, digamos, que otros personajes de su tiempo. ¿Y por qué de todas sus mujeres Ana Bolena ocupa un lugar tan central dentro del mito de Enrique VIII? ¿Por qué dentro de las 6 veces que se casó, Ana Bolena es como la que más representa a este monarca?
porque Ana Bolena es la responsable, se la hace responsable de esa ruptura con la Iglesia de Roma. Es un personaje que es antipático, viene siendo transmitido con una imagen antipática, causante del cisma de la Iglesia por una cuestión de capricho del rey, por una parte, y por otra parte de la ambición de ella. Entonces Ana Bolena centraliza ese fenómeno que parece capitalizar toda la historia del rey, que es la ruptura con Roma, pero realmente significa mucho más. Vamos a ver, un rey no necesitaba casarse con otra mujer ni divorciarse o anular el matrimonio con la anterior para poder, si hubiera sido un tema de amor, ¿no?, para poder tener una relación amorosa. Como todos los reyes antes y después de él, o como muchos de los reyes antes y después de él, tuvo diferentes amantes. Incluso llegó a tener un hijo ilegítimo con una de ellas. Fue amante de la hermana de Ana Bolena, de María Bolena, antes de conocer o antes de relacionarse con Ana Bolena. Es decir, no era un tema de amor, era otro tema. Esto hay que entenderlo dentro del proceso de intento de independizarse de la Iglesia, de independizarse de Roma. Por ponernos un poquitín en contexto, sin entrar en muchos detalles, Enrique VIII estaba casado con la hija menor de los reyes católicos, con Catalina de Aragón, que había sido la esposa de su hermano Arturo, que era el que iba a ser el heredero, el mayor, el que estaba llamado a ser el heredero de la corona inglesa. Pero su hermano Arturo muere después de estar casado con Catalina de Aragón, que era un matrimonio de conveniencia, un matrimonio para sellar el pacto entre España e Inglaterra. Entonces, al morir su hermano, él se casa con la viuda de su hermano, con Catalina. Pero esto tenía un problema, y es que, basándose en una afirmación de la Biblia, del Levítico, en un texto de la Biblia, se suponía que si tú te casas con la viuda de tu hermano estás cometiendo incesto. Entonces ya fue un matrimonio muy complicado, que necesitó una dispensa papal, y bueno, una cosa que luego sirvió ese argumento para cuando él se quiso anular su matrimonio con ella, con Catalina, decir que es que su matrimonio era inválido. Pero en aquel momento no lo pudo conseguir. El Papa no estuvo dispuesto a anular su matrimonio. El Papa era muy cercano a Carlos V y Carlos V era tío de Catalina de Aragón. Por lo tanto, no fue posible anular ese matrimonio como él quería. Y entonces dijo, bueno, pues si no me anulas el matrimonio, yo me monto por mi cuenta una iglesia propia, me separo y me anulo el matrimonio con Catalina, me caso con Ana, pero no era tanto por la necesidad de estar con Ana, por amor, aunque quizá sí estuvo muy encaprichado de ella o muy empeñado en casarse con ella, pero de esta manera él consiguió muchísimo más que estar casado con otra mujer, ¿no? Consiguió hacer la reforma anglicana, lo que consiste una separación completa de la Iglesia de Roma, ser él el cabeza de la Iglesia, todos los impuestos y diezmos que iban para Roma ahora se los quedan en Inglaterra, él nombra los cargos eclesiásticos, con lo cual tiene a las familias importantes de la nobleza de su lado, evita problemas internos, es decir, es una operación que tiene mucho más que ver con todo este contexto político que con estar empeñado en casarse con Ana. De hecho, a los 3 años Ana Bolena había caído en desgracia. Tampoco le daba hijos. Catalina de Aragón había estado casado 24 años. En esos 24 años, que se sepa, ella había tenido al menos 7 abortos o embarazos que no habían llegado a tener éxito. No había tenido hijos varones, solamente le había sobrevivido una hija, que luego será María Tudor. Y con Ana Bolena, en los 3 años que está casado, también tiene varios abortos y una hija. Entonces Ana cae en desgracia. Hay muchos rumores en la corte, la acusan de que tiene amantes, de que le engaña. Bueno, al final todo el montaje para separarse de la Iglesia dura poquísimo. En 3 años ya se separa de Ana Bolena y cae en desgracia. Es decir, que aquí detrás hay muchas más cosas que el puro amor. Sí, que no es una historia de un solo relato de se quiso casar con ella, romper con Roma y demás, sino que la historia va mucho más allá. ¿Y qué hay de verdad y qué hay de exageración en torno a la relación que tuvo Enrique VIII con sus mujeres? Porque es verdad que hemos oído eso de que poco a poco se fue deshaciéndose de cada una de ellas, pero por lo que comentas solo fueron 2, una Ana Bolena. Sí, después de Ana Bolena, Enrique se casa enseguida, muy prontito, con la siguiente, que se llama Jane Seymour, que es la que debió de ser, a la que más debió querer, por lo que cuentan todas las crónicas, con la que tuvo un hijo varón, por fin. Conseguía tener un hijo varón. Se casó muy prontito, como a los 15 días o 20 días o el mes de haberle cortado la cabeza a Ana Bolena. O sea que te puedes imaginar lo que las quería. Entonces se casa con Jane Seymour, que era una dama de la corte, tiene un hijo con ella, pero ella muere de posparto. Ese hijo tampoco llegará a ser rey,
porque muere en la adolescencia, cuando es jovencito. Después se vuelve a casar con otra mujer, con Ana de Cleves, que es una mujer que este es un matrimonio totalmente político, con alguien que no conocía y que no funciona bien, no tiene éxito y al poco tiempo la repudia, pero no la mata, simplemente la aleja de la corte. Se separa, se divorcia o algo parecido de ella, ¿no? La envía a un convento, etcétera. Entonces es una persona que no molesta y por tanto él tampoco crea ningún problema con ella y la mata, ¿no? Después se casa con Catalina Howard, que es una chica muy jovencita, 17 años, con la que tampoco tiene hijos, y que también pues, tenía un amante de hacía mucho tiempo, bueno, por una serie de intrigas palaciegas, pues a esa sí que le corta la cabeza, porque la acusa de adulterio, etcétera. Y luego finalmente se casa con Catalina Parr, que es una viuda rica y bueno, una señora que era viuda, etcétera, que le sobrevive, vive más tiempo que él. Entonces, bueno, realmente él ajusticia a dos mujeres contra las que tiene una acusación de mal comportamiento, de que son infieles, de que son adúlteras y bueno, y más cosas, y a las demás las deja vivir más o menos en paz. De hecho, su mujer primera y legítima, desde nuestro punto de vista, que es la reina Catalina, también la envió a un convento y allí vivió una serie de años tranquilamente hasta que se murió después. Bueno, al final, de un modo u otro, acabó deshaciéndose de todas sus mujeres, aunque no todas pasaron por la guillotina. Te quería preguntar si en los retratos de Hans Holbein, del pintor, Enrique VIII aparece como un monarca idealizado o si el pintor deja entrever también a un hombre un poco agraciado. Bueno, efectivamente Hans Holbein era el pintor real y entonces tenemos afortunadamente una serie de retratos bastante fidedignos de este rey. Era una persona impresionante, tenía un aspecto físico y, como te decía al principio, era muy deportista o había sido muy deportista. Era un hombre grande que se fue volviendo muy grueso con el paso del tiempo, pero que bueno, ahora tenemos la posibilidad de verle claramente sus retratos como era. Enrique VIII engordó muchísimo a partir de un determinado momento en el que tuvo un accidente en una justa, en un torneo, que le causó heridas importantes en las piernas y estuvo inconsciente varias horas. Nunca se llegó a recuperar del todo de esas heridas, le causaron muchos problemas, se le infectaron unas úlceras que realmente no llegó a curarse nunca, que le debían de causar muchos dolores y muchos problemas y tenían que ser curadas a diario. Bueno, su vida, digamos, que es la calidad de vida, disminuyó muchísimo. Y algunos historiadores comentan que esas horas que estuvo inconsciente probablemente le produjeron un cambio de carácter. A partir de ese momento, que fue en torno a 1536, si no recuerdo mal, su carácter se vuelve mucho más agrio y mucho más violento y más furioso. Es decir, una persona que quizá sus problemas de salud le llevaron también a tener un comportamiento más despótico de lo que tenía anteriormente. Después se ha especulado que pudiera ser una persona que tuviera sífilis, porque el hecho de que algunos de sus herederos, el único heredero que tuvo con sus mujeres, y también tanto María Tudor como Isabel I fueron personas con mala salud, pudiera ser que debido a una sífilis congénita, ¿no? Una sífilis transmitida por su padre. Y finalmente hace unos 15 o 16 años ha empezado a hablar de que él pudiera tener una enfermedad congénita, genética, que se llama el síndrome de MacLeod, que dificulta mucho, o sea, ocasiona abortos en las mujeres, o sea, que él lo tuviera y hiciese que ellas gestasen mal, tuvieran muchos problemas de fertilidad, ocasionar abortos y en especial abortos de varones. Por tanto, quizá esa dificultad o esa imposibilidad de tener hijos o tan pocos hijos, teniendo en cuenta toda la cantidad de mujeres que había tenido, pues pudiera estar causado por este tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, es un rey que fallece con 56 años, que para la época no está mal, pero no era una persona muy mayor, pero muy deteriorado físicamente. Quizá, bueno, un poco de castigo por todo lo que había hecho con sus diferentes esposas. Por toda su vida. Pues muchas gracias todas, muchas gracias por hablarnos de este mito y nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias, Susana. Hasta pronto. Cuidado con el mito es un podcast producido por la Fundación Santa María la Real y presentado por Zoa Escudero y Susana López.